Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta es la segunda edición de El Otro Programa, este programa donde a través de la conversación, del diálogo, del debate, tratamos de ir identificando temas de interés para lo público. La primera versión fue con Fernando Atria hace 2 semanas atrás, y ahora vamos a continuar con régimen semanal, y para eso nos acompaña mi gran amigo Javier Couso, también coautor en su minuto de El Otro Modelo, junto con Fernando, más Alfredo Yoñant y José Miguel Benavente, libro escrito en 2013. Vamos a ir comentando algunas cosas que van a hacer, probablemente sacar elementos de ese libro. Javier, para quienes no lo conozcan, a pesar de que es raro porque es muy conocido, es uno de los principales constitucionalistas del país, es abogado de la Universidad Católica, Javier, ¿no? De la Católica, tú, ¿sí? Yes. Abogado de la Católica, y tiene un doctorado en Derecho en Berkeley, y hoy día es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y autor de múltiples trabajos e iniciativas de distinto tipo para ir apoyando el proceso constitucional. Qué gusto, Javier, compartir esta conversa contigo. Lo mismo digo, Guillermo, un gusto estar acá en este otro programa. El otro programa. Oye, mira, un tema que ha ido apareciendo en las conversaciones que he ido teniendo el último tiempo. Hoy día hay una entrevista en La Tercera a Bruce Ackerman, que tú conoces muy bien y que lo has citado miles de veces, respecto del cambio del régimen político. A mí me da la impresión de que hay como una condición de viabilidad del proceso constituyente, es que le dé a la ciudadanía una señal muy clara de cambio, ¿no? Entonces, además de que creo que es muy necesario un cambio de régimen político porque el sistema presidencial tal como está definido en Chile hoy día tiene muchos problemas, además me da la impresión de que es muy útil porque políticamente puede constituir una forma de que la ciudadanía rápidamente vea cosas nuevas en el escenario, figuras nuevas como un primer ministro, debates de otra naturaleza porque el Parlamento tendría otro rol. Y me parece que entonces, desde la perspectiva de la estabilidad política, económica y social del país, me parece que sería muy importante avanzar en la línea de un cambio en el régimen político. ¿Cuál es tu opinión en el respecto? A ver, yo efectivamente leí la entrevista de Ackerman y esto no es casualidad que va a ser uno de los temas más importantes del debate constituyente que personas como tú, que eventualmente van a ser elegidos, van a tener que lidiar, junto con derechos sociales, descentralización territorial, yo diría pueblos originarios y estatus en general de la mujer y otros grandes tópicos que van a ocuparles. El régimen político es ineludible. Ahora, ¿qué se vaya a hacer? Yo creo que hay poca claridad todavía, porque lo que está claro, por una parte, es que el actual régimen político está en crisis y no está funcionando. Eso hay bastante consenso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de que ello ocurra? Van a darnos alguna idea de para dónde cambiarlo, pero también hay que tener claro que eso sería histórico no solo en Chile, sino que en toda América Latina. Ha habido intentos de establecer sistemas parlamentaristas y han fracasado. Hay gente que se remonta a la historia y dice que en América Latina, no solo en Chile, hay una tradición muy caudillesca donde la ciudadanía quiere elegir al que va a mandar, por decirlo así. Ahora, esto puede que esté cambiando y puede que ahora efectivamente nos estemos encontrando ante el fin de esa tradición caudillesca que le produjo muchos problemas a muchos países latinoamericanos, pero sacar del ADN de las personas que ya no van a elegir a un presidente de la República es algo que es un obstáculo cultural. Yo no digo Claro, que... pero eso sería como en el caso extremo, ¿no es cierto? Dice un régimen parlamentario. Pero la gracia del semipresidencial, O sea, que ahí, ojo, acuérdense que no sería extremo dentro del abanico claro, de regímenes que hay en el mundo. Sería no, no, pero extremo. en el sentido de dejar de elegir a un presidente, es algo que a mí al Sí. menos en las campañas, llevo un mes y medio de campaña, me parece que la gente lo tiene como muy internalizado, eso es algo que está ahí y no puede cambiar. O sea, la idea de que el presidente, la máxima autoridad, sea electa por la gente, me parece que es bastante claro,
pero al mismo tiempo hay una crítica muy fuerte a la concentración del poder, ¿no es cierto? Ahí Ackerman hace una cosa que me pareció que un poco, bueno, probablemente hay que conversar más con él, pero él como que estuviera pensando de que el modelo al cual uno pudiera avanzar es el régimen francés, que por supuesto que es un régimen que es de referencia, pero que no tiene nada que ver probablemente con el cual podríamos construir en Chile, entre otras cosas porque acá también me gustaría si pudiera referirte, hay mucha gente, yo también, que estamos planteando que esto tiene que complementarse, cualquiera sea el régimen al cual se avance, con elementos de democracia directa, ¿no es cierto? Por ejemplo, iniciativa popular de ley, alguna forma de referendo, no sé si referendo, pero alguna forma de democracia plebiscitaria, yo lo enfoco más bien hacia lo local, no nacional, pero sí que en el ámbito local uno pudiera promover la utilización más bien del instrumento del plebiscito. Es que tu punto es muy bueno porque en realidad el régimen político es parte de un sistema. Y cuando hablamos de sistema, significa que las cosas tienen que dialogar entre sí. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Suiza tiene un sistema de referéndums, de democracia directa, como tú lo planteabas. En ese país, los tribunales constitucionales son muy poco activos, porque es muy difícil decirle a la ciudadanía al día siguiente que por referéndum aprobó una ley, que esa ley es inconstitucional. Algo parecido pasa en Uruguay. Uruguay, que es el país que tiene más uso de referéndums, de democracia directa, es el que tiene en la región latinoamericana la Corte Suprema, que vendría a ser nuestro tribunal constitucional para los uruguayos, menos dispuesta a echar abajo leyes. Entonces, si te fijas, algo que no tiene nada que ver con el régimen político, cuando uno estudia estas cosas compartimentalizadamente, sí tiene que ver cuando uno se da cuenta que las instituciones dialogan entre sí. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ir hacia un sistema que es más descentralizado en lo territorial, Uh-huh. sin ir a lo que en Chile sería un extremo, a un sistema federal, como el que tiene Argentina, o Brasil, o México, o Estados Unidos, puede descentralizarlo mucho, como Colombia, que es un Estado unitario, pero infinitamente más descentralizado. Exacto. Ese cambio tiene que dialogar también con el régimen político nacional que vas a adoptar. No es algo... Yo entiendo que las personas tengan que, para digerir cada uno de estos enormes temas, focalizarse en cada uno yo de manera separada. Pero a los constituyentes les va a tocar crear algo que sea armónico, donde los distintos temas dialoguen. Y Y, ahí es algo que quizás es un poco difícil de imaginarse ahora, pero hay que tener por eso muy claro qué valores quiero yo potenciar cuando digo quiero cambiar esta institución, porque el diseño final va a depender como un rompecabezas claro, de qué fui cambiando en el camino. claro, claro. Ahí tenemos, bueno, hay una suerte de oportunidad, ¿no es cierto? Porque ahora se va a votar también, además de por constituyentes, se va a votar por gobernadores. Y tenemos, creo que una figura que es bienvenida, a pesar de que en la reforma que le dio lugar a esto, el gobernador se dijo desde el principio que tenía muy pocos dientes, que tenía pocas herramientas para poder ejercer bien su labor. ¿Tú crees que entonces debiéramos, dentro del proceso de la constituyente, reforzar la figura del gobernador y en qué dimensiones tú la reforzarías? Es que me parece que es evidente que si vamos a estar evaluando, si vamos a mantener la figura del presidente de la República con los poderes que tiene hoy día, inevitablemente vamos a revisitar la figura del gobernador. No importa que sea elegido el 11 de abril. Ustedes, digo ustedes porque tengo mucha expectativa de que pueda ingresar a la Convención Constitucional, Guillermo, en ese caso van a tener 12 meses que empieza en mayo de este año, hasta mayo del 2022, como máximo 12 meses. No creo razonable que ustedes ocupen los 9 meses, que es el mínimo. Pero en esos 12 meses van a probablemente dedicar, es bueno que la gente lo recuerde, el primer mes a discutir el reglamento. No sería raro que el primer mes fuera dedicado, porque el reglamento de cómo ustedes mismos van a funcionar es clave para funcionar bien después. ¿Te parece que un mes es un plazo razonable para sacar el reglamento? Porque hay mucha expectativa de que ahí puede haber mucho conflicto. Bueno, yo creo que en esto yo era más pesimista antes del día 25 de octubre del año pasado que hoy, que el día 26 de octubre.
Y voy a explicar por qué. Efectivamente, hay países donde se han entrampado 3, 4, 5 meses en el reglamento, el caso boliviano. Pero en Colombia el reglamento se despachó en 2 semanas. Es la voluntad política lo que explica. El acuerdo del 15 de noviembre tomó 2 días, el 15 de noviembre del 2019. Y fue un acuerdo que era bastante detallado para lo que la importancia de lo que se estaba discutiendo. Entonces, ¿por qué creo que va a haber menos dificultad que la que yo tenía el día 25 de octubre en la mañana? Porque ese día, y también es bueno recordarlo, ese día fue tan contundente el repudio a la actual Constitución que el costo del fracaso básicamente se elevó muchísimo. Cuando 4 de cada 5 chilenos en edad de votar y que participaron de una forma razonable, dijeron, no queremos la Constitución vigente y vamos a elegir a la gente, a un grupo de constituyentes para que haga una nueva, el costo del fracaso nos dejaría con la Constitución vigente, jurídicamente válida, pero políticamente Claro, un cadáver, muerta. claro, claro. Y el fracaso en sustituirla, lo único que hace es prolongar la incertidumbre. Lo que, Javier, sí, y que podrías a lo mejor referirte, yo te invité en algún minuto en la Facultad de Economía y Negocios, en Lexen, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en conjunto con la Facultad de Derecho, a hablar sobre el proceso sudafricano. sí. Me acuerdo que estaba, chuta, tu amigo, ¿cómo se llama? Heinz Klug, Heinz Heinz Klug, Klug. exactamente, claro. Gran personaje. Y a lo mejor podrías contar brevemente un poco que ahí hubo 2 procesos constituyentes seguidos. O sea, el primero fue fallido y hubo un segundo proceso constituyente. No sé, Claro, sería útil quizás que sí, recuerde eso. es útil para que las personas que nos escuchan adviertan 2 cosas. Ese proceso es muy interesante para que nuestros constituyentes lo miren con atención en los próximos, una vez elegidos inmediatamente, incluso quizá como los sudafricanos lo hicieron, invitando a extranjeros, en este caso sudafricanos, porque es de los pocos que tuvo 2/3 de aprobación de cada uno de sus artículos, como lo va a tener el nuestro. Ellos tuvieron un proceso previo que en realidad no fue del todo un fracaso, fue un proceso de creación de las bases, de los principios que iba a tener la Constitución, y que después fue seguido de un proceso más lento, de 1 año y algo, de discusión artículo por artículo. Nosotros no vamos a tener como base más que 4 o 5 cosas. Que Chile es una república democrática, que va a haber división de los poderes, que se van a respetar los tratados internacionales, se va a respetar las sentencias ejecutoriadas que ya están definidas, y además que básicamente la Convención Constituyente no puede revisar los poderes y atribuciones de las actuales autoridades, sino hasta que se apruebe la nueva Carta. Esos son, podríamos decir, son los principios en que ya hay acuerdo, porque regulan es el marco donde ustedes van a discutir todos los constituyentes que eventualmente sean elegidos. Entonces, yo diría, ¿qué podemos rescatar del proceso constituyente sudafricano? Ellos tenían claro que era inevitable hacer una nueva constitución. En eso, el 25 de octubre nos ayudó que haya sido tan abrumador y contundente el rechazo a la actual constitución, porque a diferencia de los sudafricanos, ellos tenían métodos para dirimir el desempate, o más bien el empantanamiento. ¿Qué pasaba si no había 2/3? Los sudafricanos tenían presupuestado un mecanismo en que, junto en el plebiscito ratificatorio, este que vamos a tener a mediados del 2022, en ese plebiscito ellos iban a poner 2 opciones para que la gente resolviera algo en que no había habido 2/3. Exacto. Pero nosotros no tenemos eso, pero lo que tenemos ahora es la conciencia de todos los actores de que el país, el peor, no resiste un escenario donde se repudió la actual constitución y no nos pudimos poner de acuerdo en la que la reemplace. Ese es el peor escenario y eso es lo que yo creo va a agilizar cosas que hoy día nos parecen imposibles. Yo creo que ese entendimiento es muy fuerte.
Fue muy importante, fue el hecho político más importante, más allá de lo jurídico de aprobar. El hecho político fue que fue contundentísimo. En democracias es muy raro que haya resultados 80-20, Sí, 78-22. No existen esos resultados, salvo cuando hay un consenso muy grande y que algo tiene que cambiar en un sentido u otro. claro. Esto en ese sentido es histórico, lo del 25 de octubre, y yo creo que va a ser algo que siempre van a tener que recordar los constituyentes cuando se estén empantanando en algo. Aquí, como el 15 de noviembre del 2019, teníamos que salir con un acuerdo, y se salió con un acuerdo. Allá el quórum era del 100% de los que estaban sentados ese día, no era de dos Claro, tercios. exactamente, claro. Bastaba que alguien se fuera de la mesa y la cosa se caía, porque era un acuerdo político. Entonces yo creo que soy optimista no por naif, sino que porque me doy cuenta de que incluso Pero hay muchas actores de la alternativas. sociedad civil van a estar diciendo, ustedes no fueron elegidos para fracasar en aprobar una nueva constitución, fueron elegidos para acordar una. Claro, claro. Ahora, respecto de ese potencial fracaso, yo creo que sería útil ir discutiendo algunos escenarios que son posibles y que de alguna forma no les hemos dado la relevancia que podría tener. A medida que nos vamos acercando a los plazos, yo creo que estos son temas que hay que irlos conversando. Eh, Me preocupa, y te doy como un contexto, y quizás podríamos pongámonos de acuerdo primero en que si el contexto te parece razonable, porque después, al menos para mí, después de eso se derivan varias cosas. Una, a mí me da la impresión de que el estallido social, eh, ahora es bastante obvio después de la quema, ¿no es cierto?, del monumento al general Baquedano, pero me da la impresión de que el estallido social en la práctica nunca se ha acabado, sino que está de alguna forma como latente, eh, y que de alguna forma es crucial que la política opere con el máximo de delicadeza, con el máximo de tino, porque, bueno, en cualquier momento yo creo que eventos como eso, más graves, porque la verdad es que al final del día es un efecto simbólico, pero con poco impacto material sobre la ciudadanía, es algo que puede reactivarse y creo que sería profundamente malo. ¿Tú estás más o menos de acuerdo con ese diagnóstico? Sí, yo creo que con un matiz, es cierto que la pandemia ha creado la ilusión de que, por decirlo así, la movilización, a veces violenta, a veces no, que acompañó al llamado estallido social, eh, sigue latente, como lo dices tú. Ahora, yo creo que no es solo la pandemia. Yo creo que recordemos también los presagios negativos que hubo respecto a lo que iba a ocurrir una semana antes del plebiscito, el 25 de octubre, y la noche del 25 de octubre. Hay gente que dijo Sí, que si ganaba la prueba se iba a quemar Santiago. claro. Y no ocurrió. Y fue un ejemplo de cómo suele ocurrir. En Chile sabemos votar los chilenos ordenadamente y saber los resultados antes de las 11 de la noche, con arriba del 90% de votos escrutados. También sabemos vacunarnos, como hemos aprendido en los últimos par de meses. Pero yo creo que en ese sentido es algo así como el 2019, el octubre 18. Este tipo de estallido, yo creo que justamente porque estamos en un proceso constituyente que tiene que ser capaz de lograr aquello para lo cual fue mandatado ahora, es que me parece que tiene bases más sólidas. Por decirlo así, el decir que no estamos a puertas de una especie de revival de octubre del 2019. No es que, Eso, no estoy minimizando lo que esta rutina de los viernes en la tarde en la Plaza de la Dignidad, Baquedano o Plaza Italia, como quiera que se la quiera denominar, es por supuesto algo anómalo. Los países normales, estables, no tienen eso. Pero también es algo circunscrito. No es una cuestión generalizada. Tampoco es... se suele avivar además la cantidad de personas que el viernes estuvieron fueron entre 600 de acuerdo a Carabineros, multipliquémoslo por 5, claro, 3.000 serían personas. 3.000 personas. No es 1.2 millones.
Y probablemente mientras menos personas suele ser más violento. Quemar una estatua, francamente, no, de alguien que no ha sido particularmente, no estamos hablando de alguien esclavista, es alguien relativamente desconocido en Chile. Puede ser injusto que sea desconocido, pero el 90% de los chilenos no tienen mucha idea de qué hizo a qué edad, ¿no? Lo asocian a la guerra del Pacífico y hasta ahí llega. Pero básicamente eso no es algo razonable, eso está claro. A mí me preocupa mucho más la Araucanía, me preocupa mucho más. Mucho más, sin duda. Entonces, Porque el punto es que me da la impresión de que estamos caminando como arriba de huevos, ¿no? ¿Ah? O esos papeles de arroz, como cuando Kung Fu, ¿te acuerdas? En nuestra época que veíamos Kung Fu, ya poca gente recuerda eso, pero cuando Kung Fu era una serie, para los que nunca vieron, era una serie donde había un personaje que era un supuesto chino que había estado en un templo Shaolin, creo que se llama, y que iba por el oeste norteamericano pacíficamente y siempre alguien le trataba, entraba en problemas con algo y había una pelea de karate y el tipo le pegaba y salvaba, pero siempre con mucha justicia, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y él en algún minuto al iniciar de esto tenía que caminar por un papel de arroz. Esta era la prueba final, era como la prueba de aptitud, el examen de grado de su estudio. Tenía que caminar por un papel de arroz y no dejar rastro, ¿no? Yo creo que estamos un poquitito así. Entonces, la pregunta es que es tan difícil lo que nos está tocando vivir, es tan difícil lo que está tocando en cierta forma a este gobierno, es tan difícil lo que le va a tocar al próximo, que me da la impresión de que por un largo rato, mientras no haya la señal definitiva de la nueva constitución, del cambio, que la gente perciba que hay un cambio en las reglas del juego, me parece que vamos a estar continuamente por sobre este piso de arroz que nos va a estar de alguna forma, nos vamos a estar expuestos a errores de comunicacionales del gobierno, alguna autoridad, alguien que se salga de madre por aquí y por allá, a alguien que, por ejemplo, en la Araucanía de repente haga alguna tontera. Entonces, me da la impresión de que ese es un riesgo que hay que tomar en serio, porque estamos por lo menos la Constitución, si es que todo va como se ve por el momento, debiera ser más o menos ratificada en agosto del 2022. Y una cosa que me preocupa es que, claro, como decías tú, hay muchos temas importantes. Tú mencionaste el tema, por ejemplo, del Estado plurinacional, la igualdad de género, qué sé yo, hay un montón de temas que son súper importantes en el plano político simbólico, por ejemplo, la extensión de los derechos sociales, pero que en el corto plazo a la ciudadanía no le va a producir nada, no va a haber ningún cambio en su día a día, digamos. Entonces, quiero volver a la pregunta sobre el régimen político, porque me da la impresión de que si uno avanza hacia un régimen político donde aparezca una figura nueva, como por ejemplo el primer ministro, si que fuéramos a un régimen semipresidencial o parlamentario, donde aparezca un parlamento con nuevas facultades que hoy día no tiene, por lo tanto aparecen nuevos liderazgos más constructivos porque van a ser responsables de lo que hagan. Hoy día el Parlamento tiene pocas instancias en que actúa de esa forma. Me da la impresión que esa es de las pocas cosas que son lo suficientemente visibles, tangibles para la gente, que pudieran de alguna forma cambiar esa sensación de caminar sobre esta hoja de papel. Me da la impresión de que hay que buscar eso y me parece, yo soy partidario al menos, de pensar en un cambio en el régimen político, no solo por la virtud de un nuevo régimen político que distribuya mejor el poder, sino que además porque creo que es lo que se necesita para, de alguna forma, hacer que esta latencia de estallido social focalizado, ya sea en la Plaza de Dignidad, Italia o Baquedano, como decías tú, o en la Araucanía, o en quién sabe qué otra parte, pudiera atenuarse. Yo coincido contigo, Guillermo, que es muy fácil entrar en negación de los conflictos subyacentes. Es muy fácil apresurarse a decir, bueno, ya lo peor pasó, y esto lo hemos visto incluso en algunos sectores de la derecha que llamaron a votar rechazo, que como que se olvidaron del 2019, del estallido, en cierto momento promediando el año 2020. La pandemia influyó mucho. Pero la idea es, y ofrecían más de lo mismo, hagamos las mismas reformas a la Constitución que llevamos haciendo por 30 años. Entonces,
Yo creo que eso nos da cuenta de que es muy fácil olvidar lo grave de la crisis que tuvimos. Blumel, que estuvo en la trastienda del acuerdo como ministro de Interior del presidente Piñera, ha reconocido hace no demasiado tiempo, hace un par de meses, que estuvimos muy cerca de una situación catastrófica, de que la democracia corrió riesgo, dijo él, la noche del 12 de noviembre del 2019. Entonces, yo creo que es bueno acordarse de eso. Acordarse porque, por ejemplo, antes de entrar al régimen político, no puedo dejar de mencionar esto. Militarizar la Araucanía hoy día es casi una garantía de que personas que están entrenadas para defender a Chile en una guerra externa y no entrenadas para controlar desórdenes internos, terminen en un baño de sangre que solo agravará la situación de la Araucanía y que va a derramar al proceso constituyente. Imaginémonos algo obvio, insisto, los militares están muy bien entrenados en Chile para defender externamente al país de una invasión de alguna potencia extranjera, pero no están entrenados, lamentablemente tampoco la policía chilena está entrenada suficientemente para controlar el orden público sin violar derechos humanos. Pero ciertamente, si Carabineros no está entrenado para eso, menos lo está el ejército. Entonces, el presidente Piñera, si comete el error catastrófico, creo yo, de militarizar la Araucanía hoy día, podría haber una matanza, insisto, por falta de capacidad de entrenamiento, no por incluso falta de, por una voluntad, digamos, delictual de las Fuerzas Armadas, simplemente por falta de entrenamiento, que explotara en la mitad como una bomba, digamos, simbólica y real, en la mitad del proceso constituyente. Imagínate lo disruptivo que sería, con una bancada de gente elegida que tiene una... Esto en el marco de un Estado que lo hemos aprendido. Las personas que confiamos para que nos resguarden, Carabineros de Chile hizo una operación de inteligencia para incriminar a personas que no eran culpables, la operación Huracán, lo que creó una desconfianza en el Estado chileno por parte del pueblo mapuche, particularmente en esa zona, pero transversalmente. Lo mismo el caso Catrillanca, son demasiado, la gente no sabe la cantidad. Entonces, no quiero desviar el tema, el régimen político es clave y vamos a hablar de eso ahora, pero solo quiero plantear que hay que aquilatar todos los días que este proceso constituyente fue crucial en darle un canal civilizado a algo que el ministro de Interior de Piñera reconoció estaba a punto de terminar en el fin de la democracia en Chile. Entonces, si nos acordamos de eso todos los días, vamos a poder discutir con calma cosas como la que tú planteas y entremos derechamente a la posibilidad de un primer ministro. Yo creo que va a haber los constituyentes van a tener una doble tarea, llegar a acuerdos y educar a la ciudadanía muchísimo en ese trabajo. Y ahí es donde está toda esta idea que algunos miraban con, digamos, escepticismo. Hay que involucrar a la sociedad civil, como lo hicieron los sudafricanos, a que participen de manera ordenada. Una vez al mes había una mesa en que la sociedad civil participaba y escuchaba lo que ya se estaba empezando a debatir. También se invitaba cada 2 meses a expertos extranjeros para que dijeran, normalmente los expertos extranjeros no saben lo mejor para un país, pero pueden decir, miren, esto en otros países no ha funcionado cuando ha ocurrido esto otro. Por ejemplo, no ha funcionado bien el sistema parlamentarista si está, el sistema electoral, por ejemplo, no dialoga bien con el sistema de régimen político. Esas cosas va a haber que, primero, que los constituyentes van a tener que informarse mucho y aprovechar el conocimiento acumulado, pero también van a tener que dialogar con la ciudadanía y con Oye, la prensa. a propósito de eso, te cuento y le cuento a todas las auditoras y auditores que tomé un poco la iniciativa al respecto y creé una corporación que tiene un directorio propio, que tiene una presidenta propia que tú conoces, Paulina Galvez, que ella es la presidenta y que el objetivo de esta corporación es mantener un vínculo estrecho con el distrito. ¿Ah? Yo creo que cosas como esa
era un compromiso que ya existe, tiene existencia legal esa corporación, y yo creo que es importante que efectivamente, como dices tú, no se pierda ese vínculo, porque creo que la sensación que yo percibo en la calle es que la gente se siente totalmente desvinculada del mundo político, y el proceso constituyente, una de las cosas buenas que tiene es tratar, o la potencialidad al menos, es de tratar de revincular. Yo creo que eso debe ser, como dices tú, un objetivo súper importante del proceso. Y que tiene la virtud de que no solo revincula, sino que puede ser crucial como alimento del debate de los constituyentes. Sabemos que la democracia representativa, y ustedes van a ser representantes de ser elegidos, o sea, el paradigma de la democracia representativa va a ser la Asamblea, la Convención Constitucional. Pero por otro lado, tiene elementos de democracia directa. El plebiscito del 25 de octubre fue un momento en que directamente la ciudadanía dijo, queremos nueva constitución y la queremos enteramente elegida la convención. Y después vamos a tener otro elemento donde se va a ratificar. Pero en el intertanto es clave que también participe la sociedad civil, en toda su amplia gama. Esto no significa que sea capturada, porque es verdad que hay ciertos grupos que se movilizan más que otros. Y no necesariamente son más que esos otros. Y no debiera haber un premio, por decirlo así, por movilizarse. Así no funcionan las cosas. Hay gente que por edad, por distintos motivos, capacidad de trasladarse incluso, no puede movilizarse. Pero vale tanto su voto como del que sí puede. La intensidad con que algunos grupos muy legítimamente sienten ciertas causas no las hace más meritorias que la intensidad con que otros grupos que no tienen la capacidad de movilizarse. Pero es clave que haya apertura en el proceso constituyente para recibir esto. Y volviendo al primer ministro, yo creo que va a haber un enorme trabajo ahí de explicar qué ganaría el país con tener un primer ministro. Por ejemplo, en un gobierno parlamentario la gente, o semiparlamentario, está más o menos claro que el que tiene el rol de ese primer ministro probablemente ya no estaría en el poder en Chile de haber estado en el poder antes del estallido social, pero de manera constitucional, sin que haya un quiebre constitucional. Se habría llegado a la conclusión, un primer ministro que tiene niveles de aprobación menores al 10%, no dura mucho, porque la gente, el sistema está hecho para que no dure un primer ministro que está en ese nivel de falta de adhesión ciudadana. Hay que ser súper frío en eso. Lo que tiene de bueno eso es que, por supuesto, el país puede rápidamente escoger a alguien que sí tenga mayor adhesión ciudadana y pueda, por lo tanto, dar vuelta a la página y moverse hacia donde haya que moverse. ¿Cómo va a ser el poder de ese presidente de la República que va a convivir con este primer ministro? Si es que tenemos un sistema semi-presidencial, va a haber que ser súper claro en la muralla china de cuáles son los poderes de uno y otro. Porque una de las cosas que hemos vivido nosotros en este periodo es roces respecto a cuáles son los poderes de uno y otro, lo hemos visto entre el Congreso y el presidente. No querríamos repetir lo mismo, pero ahora trasladado al primer ministro, con dudas respecto a qué poder tiene él respecto al presidente. Entonces, te fijas, te estoy poniendo un ejemplo muy concreto de cómo el trabajo constituyente es extremadamente delicado en por lo menos invitar, aprovechar de la experiencia de comparar, no tenemos por qué inventar la rueda en todos los temas en Chile, aprovechar países, por ejemplo, en América Latina sabemos que en Perú no ha funcionado bien el sistema semipresidencial que ellos tienen. Pero Ahora, es un jefe de gabinete más que un primer ministro. pero insisto, nuevamente la gente va, pero en algún momento dado tuvo ribetes, porque estas cosas no son químicamente puras. Acordémonos que el sistema al que están apuntando todos, el semipresidencial ya era un híbrido raro, Sí. porque antes de que existiera había solo dos modelos puros, o parlamentarismo o presidencialismo. Puede que haya varios matices, pero lo que está claro es que lo que sea que se escoja a mí me preocupa más que sea súper claro los poderes de cada quien. Exacto. Porque lo que no podemos tener es un sistema que innove y que a los 2 o 3 años nos lleve a otra crisis constitucional. Exacto. Este momento para zanjar una crisis constitucional. Oye, Javier, en el ámbito, tú como experto constitucional, ¿cuán sustantivo es un cambio de régimen político hacia un semipresidencialismo? Tú sabes que
hay varios intelectuales, no sé si tú exactamente también, pero hay varios que han estado planteando este movimiento al semipresidencialismo, y yo adhiero a eso también. Va a aparecer mi libro ahora, espero, a fin de marzo, una vez por todas, donde hay un capítulo entero dedicado a esto desde una lógica más económica, pero que tiene sentido también. Hay algunos partidos que ya han anunciado también que tienen una opinión favorable hacia un régimen semipresidencial. La pregunta es, ¿cuán sustantivo es un cambio de régimen político desde un presidencialismo a un semipresidencialismo? Bueno, hay en la literatura gente que sostiene que en el fondo el semipresidencialismo es un camino típicamente desde un presidencialismo hacia el parlamentarismo que fue abortado. Como Que en un el paso fondo, intermedio. que fue un paso intermedio, hay gente que por lo tanto rechaza esto. Dice, si queremos realmente cambiar las cosas, vamos derechamente al sistema parlamentarismo. Pero esos purismos son propios de lo que se llama ingeniería constitucional. Y la ingeniería constitucional tiene muchas virtudes, sobre todo, a mi juicio, detectar errores crasos, notorios, catastróficos. Es como cuando en la economía, que es tu campo de especialidad, es más fácil saber qué es lo que definitivamente no resulta, saber lo que resulta. Ese libro que tú siempre me comentabas, cómo era de elusivo el crecimiento, cómo era tan difícil de... Pero en economía está más o menos clave que hay ciertas cosas que suelen ser catastróficas. Pero, ¿qué es virtuoso? Es más difícil. Bueno, en la ingeniería constitucional pasa lo mismo. Yo diría que hay gente que hay que escucharle con mucha atención, que diría, cuidado con el sistema semipresidencial. Tal vez haya que derechamente plantearse el parlamentarismo con todo. Quizá el sistema de partidos en Chile ya está tan fragmentado que haya que... nosotros no tenemos monarquía. Las monarquías dialogan muy bien con el sistema parlamentarista porque siempre hay una figura que tiene un rol simbólico, pero ese poder simbólico puede ser utilizado en momentos de grave crisis. Acordémonos en España, el ahora muy desacreditado ex rey Juan Carlos, Claro. fue crucial en un momento en que casi hubo una regresión autoritaria. Sí. Con Y Felipe, solamente y Felipe también, cuando hubo estos problemas ahora en Cataluña, también fue un rol importante. un No hacen problema. nada, pero cuando lo hacen se meten fuerte. Claro. Exacto. Entonces, habrá que pensar muy bien. Yo no descartaría, en otras palabras, realmente, porque son pocas las oportunidades en que los países pueden, mirándose a la cara a todos los constituyentes y la sociedad entera, plantearse estas grandes preguntas. Si hay una oportunidad para plantearse que Chile sea el primer país parlamentarista, en serio, porque lo del siglo XIX no fue parlamentarismo, fue otro híbrido catastrófico. Esta es la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo haría, si son 5 o 6 temas los que finalmente le van a dar el ADN a la nueva constitución, más allá de que cualquier régimen, lo que va a permitir, cualquiera que ustedes, los que salgan elegidos a la convención, decidan, va a permitir que la mayoría gobierne, que eso es el gran problema del actual régimen que tenemos Ahora, en Chile. déjame, porque nos va quedando 20 minutos más o menos, déjame continuar la conversación en torno a esta línea, porque me interesa que discutamos un punto al final, y es que, eh, o sea, te lo pregunto porque el próximo gobierno va a ser, a ver, este gobierno es un gobierno de administración pura, ¿no es cierto? Tiene que tratar de no meter la pata y de que no se le incendie o no generar más incendios de los que ya ha generado. No tiene mucho margen de maniobra, y creo que cumpliría su rol si es que eso lo hace más o menos bien. Eso implica, por supuesto, y aprovecho de tirar algunas ideas, esto implica en materia de ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, para poder atender las necesidades producto de la pandemia y el alto desempleo, tener una política muy distinta a la que se ha tenido hasta ahora. O sea, la cantidad de personas que te dicen en La Pintana, en Puente Alto, en la Florida, que no les ha llegado el IFE, y que cuando te cuentan cómo viven o lo que hacen, a todas luces tendrían que haber recibido un apoyo. Da muestra de que acá hubo una política mal, digamos, erróneamente sesgada hacia la focalización. Eso es un error garrafal, ojalá que lo corrijan, porque la verdad es que la gente necesita las plata, y si no lo hacen va a haber un tercer retiro, eso es bastante claro, y eso creo que es bastante posible que ocurra. Ese es el tipo de cosas que ojalá
que ojalá funcionen, porque la verdad es que la gente necesita ese apoyo. Eh, entonces, es un gobierno de administración, pero me interesa que hablemos del próximo gobierno, porque el próximo gobierno va a ser electo a finales de este año, ¿no es cierto? Yo no sé cuándo es la fecha exacta, pero está fijada ya la fecha, debe estar, ¿no es cierto? Está en la Constitución, ¿sí? ¿No? O sea, ¿Es está octubre? ¿Cuándo es? es ¿Octubre? en ¿Segunda noviembre, vuelta de diciembre? diciembre, ese es el calendario que Ese es el tenemos. calendario, ya. Entonces, el problema es que va a ser lo más probable es que la fragmentación de los partidos políticos va a seguir existiendo, no hay nada que indique que no vaya a continuar. Por lo tanto, ese próximo gobierno va a tener un parlamento sumamente disperso, atomizado. Y el presidente va a salir electo en segunda vuelta, o la presidenta va a salir electa en segunda vuelta, y por lo tanto vamos a tener un escenario bastante parecido al de este gobierno. Es decir, de un sistema político trancado, salvo que la presidenta o el presidente sean particularmente hábiles, que no descarto que sean más hábiles que el presidente Piñera, puede ser, pero se requeriría realmente mucha habilidad para poder gestionar esa situación con un parlamento tan disperso, pero que además va a tener el debate constituyente teniendo lugar en paralelo. Y por lo tanto, de alguna forma, la evolución de lo que esté ocurriendo, por ejemplo, en materia de derechos sociales, sería muy raro que el gobierno en curso, que el próximo gobierno tratara de hacer una reforma a la salud o a la vivienda, lo que sea, que no esté realmente marcado por lo que esté ocurriendo en el debate constituyente. Entonces, me parece que va a ser un gobierno que en realidad va a ser de transición. O sea, el próximo gobierno no va a ser un gobierno típico, ¿no es cierto?, donde uno hacía hacía una planificación para 4 años, los primeros 2, los segundos 2, etcétera. Este va a ser un gobierno de transición. Y por lo tanto, va a ser un gobierno que creo yo que no va a poder hacer mucho, va a poder administrar, o sea, vamos a tener todo este año y probablemente los próximos 2 del próximo gobierno fundamentalmente con un gobierno de administración. Y me preocupa eso porque creo que la situación social del país no tengo mucho por dónde pensar que vaya a mejorar. Desde el punto de vista económico, este año va a haber un crecimiento más o menos importante, pero es totalmente un espejismo, porque simplemente estamos recuperando la caída fuerte del 2020. El desempleo va a seguir en tasas muy altas y por lo tanto me da la impresión que estamos avanzando en un escenario donde probablemente vamos a tener 3 años bastante mediocres en materia de crecimiento, con alto desempleo, con muchos requerimientos del tipo IFE, es decir, apoyos a la familia, etcétera, que no creo que los gobiernos tengan tanta disponibilidad para seguirlos dando. Entonces, me da la impresión de que, y quiero volver a esta idea que te lo planteaba, que tenemos que buscar señales políticas muy fuertes que permitan encarnar, digamos que la gente tangibilice la nueva constitución lo antes posible. Entonces, el próximo gobierno, lo que va a ocurrir es que va a durar 4 años entre el 2022, 23, 24, 25. ¿Ah? Y la pregunta es si es factible pensar, con todos los riesgos que ello acarrea, que solo entonces, en 2025, se viabilice, se tangibilicen los beneficios de la nueva constitución. Y acá quería preguntarte eso porque el artículo 138 de la constitución actual dice, el segundo inciso dice, la nueva constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas. Por ejemplo, si vamos a un parlamento unicameral, bueno, el Senado pierde, ¿no es cierto? Eh, sean objeto de una modificación sustancial. Y por eso te preguntaba si es que para ti el cambio al régimen semipresidencial o semiparlamentario, y ciertamente me imagino que para el régimen parlamentario, contaba como un cambio sustancial, porque me da la impresión de que se están generando condiciones para que el próximo gobierno, siendo un gobierno de administración, tenga un periodo, un mandato más corto que lo que actualmente contempla la Constitución y que el artículo 138 de alguna forma faculta a la convención para poderlo alterar. Y una primera consideración para que la gente tampoco se asuste tanto. Chile no es el primer país que eh, realiza un cambio de su constitución en democracia. O sea, nuevamente no estamos inventando la rueda. Las
nuevas constituciones hechas en democracia, como lo vamos a hacer nosotros, tienen este problema de que hay que buscar normas transitorias. Y esto no fue un invento así por el cual va a ganarse el premio Nobel, digamos, de Derecho, el que se le ocurrió. Esto es una idea bastante razonable. Si yo voy a suprimir para el futuro supongamos que la Contraloría General de la República, en una locura, los constituyentes quisieran suprimirla. Obviamente que esa autoridad no puede seguir en ese cargo porque no existe No sé. la institución para la cual está, digamos, está oficializado como su director máximo. Entonces, la pregunta que cabe ahí es, ¿qué es una modificación sustancial del Ejecutivo, del Presidente de la República? Si se le quitara la iniciativa exclusiva para proyectos que involucran gastos, eso no sería una modificación sustancial. Pero crear una figura al lado del presidente que se lleva el 50% de sus poderes, si no más, típicamente un sistema semipresidencial, el presidente se queda con las relaciones exteriores, con ¿Defensa? defensa y cuestiones protocolares. O sea, el 80% del gobierno se lo lleva el primer ministro. Si eso no es una modificación sustancial, no se me ocurre qué podría hacerlo. Entonces, a mí me parece bastante claro que un cambio de régimen de presidencial a semipresidencial es un cambio sustancial de esa figura y deberá entonces la propia convención establecer en la Constitución del 2022 los artículos transitorios de la Constitución del 2022, donde viene especificado con fecha hasta cuándo va a durar el presidente una vez que promulgue, cuándo se llamará elecciones de primer ministro en este caso, que en realidad son parlamentarias y el primer ministro típicamente es elegido por los parlamentarios. La gente no tiene por qué saber que el primer ministro no es elegido directamente por la ciudadanía, es elegido por sus pares, los Depende del parlamentarios. caso. En Francia el presidente, Yo sé, pero la pregunta es, ¿qué tan híbrido va a ser? claro, Pero como sea que sea, lo que está claro es que es tan radicalmente diferente la descripción y poderes que va a tener el presidente de la República en casi cualquier hipótesis que tú te imagines de crear los poderes que vas a transferir del presidente al primer ministro, que es muy difícil imaginar que eso no sea una modificación sustancial de la autoridad que hoy día denominamos presidente de la República. Te pongo un ejemplo. La definición está en el artículo 24 de la Constitución y dice que el gobierno y la administración del Estado están en manos de un órgano que se llama Presidente de la República. El gobierno y la administración del Estado le corresponden al presidente. Si tú cambias eso y dices, el 80% del gobierno y la administración del Estado está a cargo de un señor que se llama primer ministro, cambiaste sustancialmente la institución. lo que habría que aclarar al público, por si no se entendiera, es que lo que define al semipresidencialismo o al parlamentarismo, eso es que hay una jefatura de Estado y una jefatura de gobierno, que Sí, difieren. ¿Eh? sí. Entonces, por ejemplo, en Francia el presidente Macron es jefe de Estado y el jefe de gobierno es el primer ministro, que en este caso es el señor Castex, y que tienen funciones distintas. Ahora, pueden ser de la misma coalición, como hoy día en el caso francés, pero pueden ser de distinta coalición. Acá yo creo que lo más probable es que tengamos una coalición distinta. ¿Por qué? Porque imaginemos el caso, la verdad que piensen ustedes el nombre que se les ocurra, ¿ah? Qué sé yo, Jimena Rincón o Paula Narváez o Joaquín Lavín o Evelyn Matei, no sé, todos los candidatos que están sonando. Cualquiera de ellos va a salir ganando, va a ser electa presidenta o presidente, básicamente con el apoyo de su sector político un poquitito ampliado, pero no va a ser producto de una negociación política. Sin embargo, para poder formar gobierno en un régimen semipresidencial, va a tener que haber un acuerdo entre partidos políticos que, como ninguno va a tener mayoría, va a tener que formalizarse como algo distinto de aquello que lo llevó al poder. Y por tanto eso va a ser naturalmente una cohabitación, o sea, vamos a partir con una cohabitación en cierta forma Es muy, a la francesa. sí. Es muy probable, pero en todo caso, y para tranquilidad de la gente que está escuchando, el escenario actual sería catastrófico. Básicamente tendríamos un presidente con minoría en el Congreso, probablemente con una minoría muy intensa. Supongamos que Lavín es elegido presidente. Por mucho que ahora se declare socialdemócrata, la gente lo identifica como una historia en la derecha chilena. Y en Chile probablemente la izquierda y centroizquierda estaría
en las antípodas políticas, una posición muy fuerte, vigorosa. Si Jadwe, por poner otro candidato que va liderando las encuestas, fuera electo presidente de la República, probablemente la derecha y buena parte del centro y la centroizquierda tendría mucha distancia con Jadwe. Entonces, y lo que eso en lo que se traduce es en parálisis gubernativa, en gobiernos de mera administración finalmente, gobiernos que tratan de gobernar el día a día, no tienen cómo proyectar grandes cambios porque cuesta mucho. Entonces, en realidad el actual sistema que tenemos es disfuncional. La pregunta es, ¿cómo imaginarse esto para que sea lo más funcional posible, para darle gobernabilidad, en el mejor sentido de la palabra gobernabilidad, gobernabilidad para hacer cambios progresistas, por ejemplo? Porque sin tener suficiente gobernabilidad no hay cambios progresistas. La gente suele asociar la gobernabilidad con un concepto de derechas. Pero si yo quiero realmente hacer cambios en un sentido progresista, necesito tener coaliciones fuertes que me den gobernabilidad para hacer esos cambios. Diría más, probablemente necesito más gobernabilidad o coaliciones más importantes y poderosas para hacer cambios que me van a mantener el status quo. El status quo en general no necesito pasar leyes para mantener el status quo. En cambio, sí necesito aprobar leyes para hacer cambios progresistas. Entonces, este tema es fundamental y yo creo que no hay que apresurarse, en el mejor sentido de la palabra, no apresurarse. Es como el viejo dicho que decía, hazlo lento porque estoy apurado. O sea, porque estoy apurado lo hago lento. Era una frase que le adjudicaban a Napoleón, eso me acuerdo. Exacto. Se la decía a la persona que lo ayudaba a vestirse. Bueno, yo creo que algo así va a tener que ocurrir en la Convención Constitucional para ciertos temas. Hay temas en que es absurdo que se tome demasiado tiempo. Los colombianos en 9 meses sacaron una nueva constitución que es de las mejores constituciones de América Latina. En 9 meses lo hicieron. Había mucho acuerdo político. Pero hay temas en que se tomaron el tiempo para discutirlo bien. Yo creo que este tema es probablemente el tema, porque hay cosas en Chile que mal que bien funcionan. La Contraloría General de la República. Habrá que hacerle algunos cambios aquí y allá, pero funciona. No, pero hay una cosa que es muy crucial y que yo lo he visto ahora, porque además, como esto coincide con la elección municipal, me parece muy crucial extender y perfeccionar el rol de la Contraloría en la supervisión de los municipios. Realmente no hacen Vamos nada. bien, totalmente de acuerdo, pero fíjate la diferencia con extender y perfeccionar, con repensar si cambiamos 200 años de historia presidencialista con la excepción de una anomalía híbrida que fue por prácticas parlamentarias, no por diseño. Hay cosas, son todos temas importantes, pero algunos van a requerir, si Chile va a un Estado plurinacional, eso hay que meterle cabeza, anticiparse los problemas. No es, o democracia directa. Yo creo que hay cosas en que va a valer la pena que las subcomisiones, porque es muy probable que todas las asambleas constituyentes, todas las convenciones constitucionales han tenido subcomisiones que se dedican a un tema donde gente de distintos partidos o sensibilidades políticas se ponen a estudiarlo. Hay algunas que, y después reportan a la sala. Exacto. Claro. Hay temas que hay que estudiar con mucha calma. A mí me da la impresión de que este escenario es un escenario que hay que irlo pensando porque hay un señor de apellido Joañán que nos está mandando mensajes y entonces habla de los roles de los mandatos, pero para el problema con el semipresidencialismo es que se puede dar en Chile una cohabitación de 5 años entre un presidente de derecha o centro-izquierda y una oposición de derecha o centro-izquierda. Entonces, yo creo que eso es bien importante el punto de Alfredo. Me parece que hay que tratar de que si es que se va a avanzar hacia un régimen político distinto, sobre todo si es semipresidencial, porque el parlamentario por definición el gobierno va a tener mayoría. Pero semipresidencial podría ocurrir, por ejemplo, si es que el presidente electo en 2022 se mantuviera hasta el 2025, es decir, electo en segunda vuelta con las reglas actuales, y se decidiera que se va a elegir un primer ministro de entre el Parlamento actualmente electo, entonces lo más probable es que vamos a partir con cohabitación. Y vamos a partir, por lo tanto, vamos a pensar, a empezar a aprender de cómo opera este sistema, en el peor de los escenarios, que es cuando va a haber un conflicto permanente entre el presidente y el primer ministro. Entonces yo creo que
es muy importante, si es que se va a avanzar hacia el semipresidencialismo, maximizar la probabilidad de que el presidente de la República, electo por voto popular, y el parlamento y el primer ministro electo de la mayoría parlamentaria, ojalá coincidan, justamente para que haya gobernabilidad en el mejor sentido de la palabra, tal como tú lo decías, para que pueda cumplir con el programa con que gane. Y Por por eso eso te... yo creo que no hay que descartar que a lo mejor haya que efectivamente, dentro de las reglas transitorias, cambiar el horizonte del próximo gobierno. Va a ser un gobierno quizás más corto. Pero eso no habría ningún problema. Si en realidad la norma transitoria del artículo Lo 138 permite. que tú decías está preocupada, como yo creo que sería una modificación sustancial, y no solo yo, hay muchos otros constitucionalistas que piensan esto. Me parece que está perfectamente dentro de las reglas para el actual presidente que se acortara, pero no creo que haya ser necesario para el que viene también. O sea, si es que la Constitución se va a aprobar a mediados del año 2022 y que el presidente sea elegido en noviembre o diciembre del año 2021, me parece que es muy importante que a esa altura va a estar bastante socializado, que una de las posibilidades es que haya un cambio en este órgano, ¿no? Y por lo tanto es tan sustancial que su periodo pueda ser acortado. Pero creo que todo lo que hemos hablado ahora, eh, yo sé que cuesta porque es algo tan nuevo, pero me lleva a la idea de que hay que pensar en un sistema parlamentarista puro. No hay que, por lo menos no hay que cerrarse al debate. No van a haber muchas oportunidades. Porque ahí, como acabas de decir tú, no existe ninguna de estas posibilidades. Por Claro, definición, por definición se acaba todo, claro. O sea, eh, se el, pasa a un régimen totalmente distinto. Sí. ahora, hay tensiones, hay dudas, y está bien eso. No. Quizás es Lo cultural que más muy difícil. la mayor dificultad que yo le veo a eso es que el descrédito de los partidos políticos es tal que sería muy raro explicarle a la ciudadanía que tiene que votar por su parlamentario que forma parte de un partido y que esa persona, a nombre tuyo, va a elegir a quien gobierne. Yo lo Me parece entiendo. que Entiendo eso, no pero calza con el sentimiento que yo veo en la calle. la idea de que vamos a tener un sistema semipresidencialista, que es darle más poder al Parlamento en relación a hoy día, no requiere que mejore la relación entre el votante y los partidos, también es bastante naif. O sea, Bueno, y estamos dejando de lado, ya estamos casi en el tiempo, pero aprovecho de preguntarte esto último. Tiene que haber una correlación, ¿no es cierto?, entre el sistema político y el régimen y el sistema electoral. ¿No? Eh, no sé cuál es tu opinión respecto al sistema electoral actual, pero a mí me da la impresión de que cuando tú mueves dos variables, sistema político y régimen presidencial al mismo tiempo, la probabilidad que el resultado de esas dos cosas no sea óptimo, me parece que es bastante alta. Yo soy de la impresión de que preferiría dejar una variable constante y tratar de optimizar digamos, la concordancia entre estas dos variables, moviendo solo una. Esto lo que me lleva a pensar es que a lo mejor debiéramos dejar el sistema electoral más o menos como está, que no es perfecto, pero es más o menos sensato, existe en muchas partes del mundo, no es algo raro, y tratar de centrar toda la atención en, dado esa restricción del sistema, del régimen electoral, solamente en hacer un sistema político que sea coherente con ese régimen electoral. es que el problema es que me parece que el sistema electoral tan proporcional que tenemos no es coherente con el sistema presidencialista puro. No, O, por eso no, pero estoy hablando del régimen semipresidencial o parlamentario. bueno, ahí me parece a mí que en lo personal, si el sistema es parlamentarista, el régimen electoral el sistema electoral lo dejaría como está. No creo que para Chile haga mucho sentido un sistema uninominal. En el fondo, eh, me parece que eso es tan difícil culturalmente como el deshacerse de la figura del presidente de la República, que es culturalmente muy complicado. Hay cosas que pueden hacer sentido, insisto, como ingeniería constitucional o ingeniería institucional, pero que también tienen que dar cuenta del país para el cual... Esto es algo que los constituyentes del siglo XIX tenían clarísimo. Ellos todo el rato estaban, personas como Alberdi, que era un exiliado argentino que aprendió mucho de cómo funcionaba la República Chilena, se daban cuenta que las instituciones tienen que dialogar con el sustrato cultural de los países. Por supuesto, la cultura de los países puede ir cambiando, no digo que quede fijada para siempre,
Pero si hay una muy violenta o muy abrupta separación entre la cultura política, incluso trayectoria histórica de un país, y las instituciones que adopta una convención constituyente, también puede haber un problema ahí. Entonces, yo sé que no me he jugado por ninguna cuestión muy decisiva en estos temas, pero porque creo que es una oportunidad que realmente la constituyente evalúe su mérito, las dos o tres opciones que tenemos, que son el, un presidencialismo atenuado, nadie quiere el actual Sí, estoy hiperpresidencialismo, seguro. un semipresidencialismo que como tú lo fuimos viendo tiene varias variantes, y un parlamentarismo más bien puro. Esas tres opciones yo creo que es el momento de mirarlas con tranquilidad, tomarse un poco el tiempo. Yo creo que es un mandato, si no lo hace una constituyente, ¿quién? ¿O cuándo? Y los países no tienen muchas oportunidades para tener este tipo de, con todas las Yo, dificultades, es una gran oportunidad. yo a propósito del libro que va a salir ahora, lo he venido estudiando desde hace, no sé, 3 años. Además, estoy haciendo clases en Francia, en el Instituto de Ciencia Política, y lo he conversado mucho con ellos. Ellos son muy críticos de su semipresidencialismo, los franceses, no le tienen particular aprecio, pero me da la impresión de que hay sistemas que funcionan relativamente bien, como el portugués, por ejemplo, que es distinto al francés, y Sí. que para Chile, nuevamente, yo creo que el problema es que cuando tú vas por la feria y le dices, no, yo quiero atenuar el presidencialismo, los tipos te dicen más de lo mismo. Esa cuestión no, eso no va a funcionar. Entonces yo creo que es importante dar una señal para como consolidar un cambio sustantivo, que la gente diga, ah, ya, cambió las reglas del juego y por lo tanto puedo empezar a juzgar al sistema político con nuevos ojos. Es que tiene que haber una señal muy clara de cambio. Y para mí eso creo que el cambio en el régimen político juega ese rol importante. Entonces, me da la impresión de que yo centraría, entonces, si es que vamos a avanzar al menos hacia un semipresidencialismo, con alguna variante, o aún más para un parlamentarismo, yo trataría de sacar de la discusión el sistema electoral, porque es muy costoso. En particular, si alguien plantea un uninominalismo, habría que redistritar todo el país, es una cuestión que no, va a ser una pelea infinita, no va a haber nunca, no vamos a alcanzar a hacerlo, y o sea, si ponemos la discusión del sistema electoral en paralelo, en el año que vamos a tener para discutir la constitución, en paralelo al régimen político, la probabilidad que salga, no sé, un camello con cuello de jirafa y con patas de cebra es enorme, ¿no? Entonces, yo trataría de mantener algo fijo, y me parece que el régimen electoral actual puede ser perfectamente compatible con alguna forma de semi-parlamentarismo o parlamentarismo puro. Ahora, para terminar en una nota optimista, yo creo que a diferencia de otros temas que están más cargados ideológicamente, que dividen más los ejes ideológicos, yo creo que uno detecta en distintos sectores transversales de la política chilena. Eh, Gente que dice, a ver, deberíamos quizás explorar un sistema semipresidencial. O sea, cruza transversalmente. Yo he estado en muchos debates entre candidatos a constituyentes, constitucionalistas, y no es algo, uno sabe que hay materias como derechos sociales donde la ideología juega un rol, sobre todo exigibilidad de los derechos sociales, o si el TC hay que mantenerlo o no, o con menos poderes o los mismos poderes, están más cargados ideológicamente por nuestra historia reciente. Este tema me da la impresión que con lo relevante que es, tiene la gracia de que no es obvia el eje izquierda-derecha, cómo se alinea con si presidencialismo, semipresidencialismo o incluso parlamentarismo. Hay instituciones como el CEP, que ya hace 30 años plantearon que Chile tenía que ser parlamentarista y está vinculado más bien a la centro-derecha. Entonces, yo creo que eso le da Bópoli una... también lo tomó como oficialmente como postura política, ¿no? Entonces, yo creo La que eso democracia es... cristiana. No sé si los socialistas, el socialismo ha dicho algo, ¿no? Yo me parece que no. Yo no tengo clara, pero conozco constitucionalistas socialistas que están abiertos al semipresidencialismo. Mm. Conozco constitucionalistas, no sé, actores políticos. Pero eso es una oportunidad. Que este es de los temas que yo creo que se prestan para una discusión menos cargada por la polarización ideológica que también es parte del contexto en que estamos. Yo creo que es Claro, el que, en algún sentido, es como la paridad de género, que habrá grupos muy conservadores que se oponen, pero la vasta mayoría, está en todo. Renovación Nacional incluso, muy partidarios de la paridad, que va a ser un eje en la nueva constitución.
Y en el futuro Chile va a ser muy paritario porque ya se instaló el tema. No, está Ahora que instalado estamos ya, de a todas puertas formas. del Día de la Mujer, en unas horas más, me pasa que creo que así como la paridad se va a instalar como algo transversal, me da la impresión de que este debate va a ser menos cargado ideológicamente y sería sano que así fuera, porque Sí. es un debate para ver qué podrá funcionar y bajo qué condiciones. No es, digamos, el eje tradicional histórico de izquierda a derecha no se juega, creo yo, de una manera tan fuerte. Y uno ve gente en distintas posiciones, en distintos partidos, distintas sensibilidades, como se les suele llamar. Bueno, Javier, ya se nos pasó un poco más allá de lo necesario el tiempo. Un Te gusto estar agradezco mucho, ha acá. sido muy buena la conversación. Creo que es bueno esto de tratar de centrar el debate en un punto, porque lo que me pasa muchas veces es que los debates se tratan de discutir 20 cuestiones y al final todo es muy superficial y creo que tuvimos una hora hablando básicamente de un tema en varias dimensiones y te lo agradezco mucho, ha sido muy entretenido, espero que también para las auditoras y auditores. Entonces vamos a volver con el otro programa el domingo próximo a las 8 de la noche también. Ya avisaremos quién nos va a acompañar porque seguramente hay que pensarlo un poco más después de la gran exposición de mi amigo Javier Couso. Bueno, mucha suerte, un gusto haber estado contigo, Guillermo. Así que Gracias. bien con este programa. Ya, gracias, ¿eh? Que te vaya bien. Saludos a todos. Chao.